Amigas y amigos, ya llegó, ya está aquí, me refiero a Alemania, desde donde se transmite este canal. Ya llegó el buen Luis Díaz, tremendo delantero, parece ser que ya es ex del Liverpool, donde apenas hace unas horas estaba ahí en Japón participando en una gira del equipo británico y bueno, pues ha viajado toda la noche el buen Lucho. Y claro que pues ya hay algunos que como siempre tratando de opinar hasta de lo que no saben, augurando todo tipo de cosas. Unos dicen que va a ser maravilloso, otros dicen insidiosamente que va a ser como el nuevo Sadio Mané. Recuerdan el caso del senegalés que llegó al Bayern de Múnich y algunos ven que se puede producir pues un reciclaje, una secuela de aquel episodio. Y bueno, vamos a analizar porque la verdad es que pues hay algunas coincidencias y como que Sadio Mané estaba jugando para el Liverpool cuando fue llamado al Bayern de Múnich, pero hay otras cosas que realmente no hacen pensar que vaya a ser una cuestión así. Recordemos que pues el fichaje de Sadio Mané en aquel momento pues fue un flop para el equipo bávaro, pero vamos a ver por qué, vamos a ver por qué, porque pues ahí dicen que Luis Díaz puede ser una cosa así. En primer lugar hay que recordar que el fichaje de Sadio Mané se dio en circunstancias totalmente diferentes a las del fichaje de Luis Díaz, el inminente fichaje. Ya pues debe de estar firmado el contrato y debe estar preparando ya los actos para presentarlo el jueves, decía yo, en la ciudad de Múnich, cerca de donde estoy transmitiendo este video. Las circunstancias eran muy distintas. A Sadio Mané lo que lo venció, según yo, fue la expectativa. Fue una temporada muy problemática de fichajes para el Bayern de Múnich, porque el Bayern de Múnich acababa de perder a Robert Lewandowski en un teatro terrible, tremendo, en el que se dijeron de todo entre Lewandowski y el club bávaro. Ya estaba sellado, ya estaba listo el traspaso de Robert Lewandowski al Barcelona cuando se da a conocer el fichaje de Sadio Mané. El fichaje de Sadio Mané tuvo, primero que nada, la misión de contrarrestar mediáticamente la salida de Robert Lewandowski, que fue un trauma para el Bayern de Múnich en aquel momento. Repito, pues hubo un desencuentro muy fuerte después de años de éxitos juntos. Lewandowski y el Bayern se separaron de muy mala manera y bueno, pues se concreta ya la salida de Lewandowski y la llegada de Sadio Mané pretendía ser un contrapeso a toda la mala onda que había dejado la salida de Lewandowski. Eso era un factor muy importante. Se trató de vender en algún momento también la idea de que pues iba a sustituir uno a uno Mané a Lewandowski, cosa que jamás iba a suceder porque eran dos jugadores de posiciones totalmente diferentes, de condiciones pues físicas también bastante diferentes y bueno, pues un historial también distinto. Sadio Mané, lo que sí pudiera haber alguna coincidencia con el fichaje de Luis Díaz es que Sadio Mané pues nunca había estado en contacto con la cultura futbolística de Alemania y sobre todo con la cultura futbolística del Bayern de Múnich, que es muy particular. Se le va a exigir demasiado como se le exigió a Sadio Mané, será otra de las coincidencias, pero repito, poco hay que comparar en ese caso. Con Sadio Mané también pasó que hubo un desencuentro con algunos jugadores del Bayern de Múnich, muy probablemente malentendidos, muy probablemente malentendidos que nunca fueron aclarados públicamente. Recordamos la trompada de Mané a Leroy Sané, que durante algunos pues días Sané andaba ahí con la boca, con la trompa hinchada por pues el golpe que le dio Mané y nunca se supo qué fue exactamente lo que sucedió entre estos dos jugadores y qué fue lo que llevó a Mané a pues este episodio que fue el que finalmente lo sacó del Bayern de Múnich a Sadio Mané. Tuvo algunos buenos momentos, pero nunca se pudo acoplar del todo. También hay que decir que al Bayern le hace falta hacer un poquitín más de esfuerzo al tratar de acoplar a jugadores que vienen pues de otras culturas futbolísticas o culturas nacionales diferentes.
Sucedió con el caso, o sucede también, porque todavía es jugador del Bayern, sucede también con el caso de Brian Zaragoza. El Bayern, en vez de hacer un esfuerzo por integrar a este jugador, porque pues aprendiera todos los idiomas, que tuviera todo lo que le hacía falta para integrarse en el conjunto, lo primero que hizo Thomas Tuchel en aquel momento fue pues hacer una parrilla ahí mediática con Zaragoza, y desde entonces ya nunca se recuperó el jugador español. Y bueno, ya el Bayern no sabe ni qué hacer con este jugador en vez de apoyarlo. Lo mismo pasó un poco con Sadio Mané, no hubo un intento, digamos, por acercarlo al resto del equipo y porque se integrara realmente a este equipo que estaba pues muy fracturado luego de la salida de Lewandowski y tiempos muy turbulentos en los cuales estuvo Sadio Mané. Luis Díaz, en cambio, llega a un Bayern de Múnich mucho más tranquilo, sereno, con un Bayern de Múnich campeón de la Bundesliga, un Bayern de Múnich con un entrenador que refleja mucha calma, que es Vincent Kompany, y bueno, que quizá hasta se pasa un poco del otro lado en cuanto a ser amiguito de los jugadores, ¿no? Los jugadores no necesitan amiguitos y menos ese tipo de estrellas. Va a tener que haber un esfuerzo tanto del Bayern de Múnich como del propio entorno de Luis Díaz, porque el jugador finalmente pues lo que se va a dedicar es a trabajar, a entrenar, a jugar al fútbol, pero pues el entorno tiene que hacer lo suyo para que la adaptación de Luis Díaz sea buena. De eso depende, y de eso dependerá también, no de las opiniones calenturientas y sumamente adelantadas, si el caso de Luis Díaz resulta ser tan problemático como el de Sadio Mané. De entrada yo diría que sí, que Luis Díaz tiene todas las condiciones para triunfar en la Bundesliga. Es un jugador potente, es un jugador ambicioso, es un jugador acostumbrado a un contacto físico en la Premier League que en la Bundesliga no se va a dar. Entonces también depende mucho del jugador que no se adapte y que no, digamos, se meta en esa zona de confort, sino que siga luchando de igual modo como lo hizo pues en la Premier League, por lo menos en la etapa en la que estuvo con Jürgen Klopp en el Liverpool. Así que finalmente pues ambas partes tienen que dar de todo para que este fichaje funcione. Y finalmente también lo único que cuestionaría yo de este fichaje, de esta operación, es el monto, porque efectivamente se critica en Alemania, y creo que ahí los críticos sí tienen razón en cuanto a que la cantidad de inversión es muy fuerte. Estamos hablando de entre 70 y 80 millones de euros, se dice, por un jugador de 28 años, un jugador que ya no es tan jovencito, un jugador que pues le va a costar más trabajo, por eso mismo quizá adaptarse a Alemania y al fútbol de este país. Y bueno, pues sobre todo también hay quien está especulando ya sobre pues el posible valor que pudiera tener Luis Díaz para el Bayern de Múnich en caso de una reventa, pues digamos un par de años después, si es que las cosas no funcionan como no funcionaron con Sadio Mané, que finalmente pues fue a dar a la Liga de Arabia Saudita. Por lo pronto, pues yo soy mentalidad positiva. Yo deseo que Luis Díaz tenga mucho éxito, una nueva pues estrellita ahí para el fútbol colombiano. No es poca cosa meter a un jugador a las filas del equipo bávaro, pero sí, mi querido Lucho, la exigencia va a ser total, va a ser absoluta, van a estar todos los ojos muy bien puestos, porque claro, el fichaje de Luis Díaz es de los pocos que se le han dado al Bayern de Múnich en esta ventana de transferencias. La expectativa va a ser fuerte tras la salida de Leroy Sané y pues la ausencia de Yamal Musiala. El papel de Luis Díaz va a crecer y se le va a exigir. También va a ser muy interesante ver lo que hace Luis Díaz con Olise, ver cómo compaginan estos jugadores a ambos lados de la cancha, claro, para proveer balones al centro, que teóricamente es ocupado por Harry Kane, aunque ya sabemos que el británico también anda por otras parcelas. Pero también Luis Díaz puede cerrar de la izquierda hacia el centro, también lo ha demostrado, tiene mucho empuje, le puede ir sumamente bien a este jugador, que creo yo también que tiene unas condiciones físicas un poquito mejores de las que tenía Sadio Mané en ese momento que llegó a la Bundesliga, ya con pues un gran historial Sadio Mané, pero ya venía en otro momento de su carrera. Luis Díaz pues mucho éxito. Yo creo que las comparaciones con lo de Sadio Mané pues todavía no vienen al caso,
y hay que ver qué es lo que puede hacer, porque el colombiano, nadie lo duda, tiene todas las condiciones para triunfar en el Bayern Múnich y en la Bundesliga.